mi estuche con mi toalla y yo te voy a ayudar y ve al baño, quieres una sudadera, o sea, como que Ajá. empiezan a abrirse un poco a las Parte herramientas de que nosotras, ¿no? No es sí, algo que puedas decidir. Está y hay que aprender a vivirlo y a a vivir. transitarlo. Pero Sí. me trajo una almohada hermosa, gigante para lactancia. Ajá. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Ultrasonido. El día de hoy vamos a hablar de unos procesos que a mí me llaman mucho la atención. A lo largo de los episodios hemos estado hablando de la violencia obstétrica, los tipos de parto. Siempre se ha hablado de la importancia del acompañamiento. Así que el día de hoy está conmigo Ana Romeo, que es periodista, escritora y dula, acompañante de procesos fisiológicos femeninos y maternidades. Muchas gracias por estar aquí, Ana. No, muchas gracias a ti, Fer, y gracias por hacer este espacio tan formidable y tan necesario para Ay, las mujeres. muchas gracias. Y es que justo siento que a mí me ha parecido curioso, ¿no? Que distintos profesionales, ¿no? Que han estado aquí en el estudio, nos han hablado de la importancia del acompañamiento. Y entonces decía, claro, a veces como que dejamos de fuera todas estas otras partes que suceden, pues, desde el embarazo, ¿no? De cómo acompañarnos, que no nada más es, bueno, voy a mis consultas médicas y con la nutrióloga si es que me lo pidieron o con quien me hayan pedido o hacer que el pilates, yoga, de embarazadas, Ujú. sino también todos estos rituales y ya en el posparto, qué importantes son, ¿no? Siento que ahora las tribus no, pues no están tan, no sé cómo decirlo, como cercanas o que ni siquiera sabes que necesitas una tribu cuando te embarazas, ¿no? Lo Ujú. vas descubriendo ya en la maternidad de necesito mujeres que estén caminando en esto conmigo. Entonces por eso me parecía como muy interesante escucharte, tenerte aquí, que nos platiques un poco, eh, pues, ¿por qué es importante el cuidado de la madre? Mm. Para empezar, vamos a empezar de ahí. Uy, preguntona. Pero bueno, creo que tiene muchas vertientes, muchas importancias. Todo lo que nombraste ahorita es parte del hacerse cargo de la gestación, de la maternidad, al médico, cumplir con las citas o elegir un plan de parto que se acondicione a tus necesidades, a tus sueños, a tus expectativas, ser escuchada, ser tomada en cuenta, hacer yoga, tener espacio para la calma, para la preparación, para la tranquilidad. Pero sobre todo, pues creo que hay mucha necesidad de que seamos validadas, porque hay como entramos en un viaje profundo desde el momento en el que esa prueba de embarazo da positiva y para muchas, aunque para muchas es un anhelo, para muchas es Sí, es algo una que angustia, ¿no? para También otras es una podría ser. angustia, para otras es una incertidumbre, para otras es un gris ahí como, sí que bueno, pero uff, ¿qué En es esta esto? situación, claro, Exacto. sí. Entonces, bueno, como un poco saber que todas esas vertientes son válidas, son valiosas y que necesitamos ser vistas, ser escuchadas, ser, como dices, acompañadas. Entonces, la importancia de acompañar la maternidad también radica en que podamos nombrarnos, en que podamos preguntar, que podamos perder un poco el miedo, porque parece que todo está como ya muy, ¿qué más se puede decir de la maternidad? ¿Qué más se puede decir de un embarazo? ¿Qué más o sea, como que ya está Como ya está súper, dicho todo, ¿no? exacto, Ujú. mediatizado, hay miles de libros, hay miles de teorías, hay miles de perspectivas, pero todas esas perspectivas, esas teorías encajan en cada mamá de formas distintas Claro. y entonces, pues afortunadamente también vamos surgiendo personas que queremos acompañar a las madres y que cada madre también encontrará a su acompañante pues mejor, ¿no? O sea, porque también pues habemos dulas o acompañantes con distintas formaciones, con distintas teorías, con distintas perspectivas. Entonces también saber elegir ese acompañamiento creo que es muy importante, pero lo importante es que haya esta opción de ser vista y ser validada y ser escuchada y eso. Sí, porque justo, como decía hace rato, una
dice, ok, me voy a embarazar, ¿no? Y en el mejor de los casos, pues sucede de una manera lo más natural posible, ¿no? Iba a decir una guarrada, perdón. De repente, que se deporte de Veracruz. Pero bueno. Arriba Veracruz. Eso. Pero hay veces que no sucede de esa forma tan, pues, mágica y rápida, ¿no? Un embarazo. También desde ahí hay procesos como muy complejos que necesitan un acompañamiento y creo que es de las pocas cosas, o creo que, bueno, en mi caso sí, en el segundo embarazo, mi ginecóloga sí en un momento que yo tuve como pues picos de estrés y de enojo, porque estaba como en un momento raro, sí me dijo, Fer, yo creo que necesitas, en ese momento me dijo de una terapeuta, ¿no? Para acompañarme, ¿no? En ese momento. Pero creo que son muy pocos los que te van a decir, oye, creo que estaría bueno que te acompañes. Esta doctora, mi ginecóloga le dice a otras mujeres, ¿no? Yo ya tenía una dula, pero sé que le dice a otras mujeres, oye, ya fuiste a buscar una dula, yo creo que te puede preparar, ¿no? Porque claro, las dulas no solamente preparan para, vienen las contracciones y qué hay que hacer y no, te preparan desde un lugar también muy emocional y hasta espiritual, ¿no? Entonces, creo que es bonito pensar que también desde esos momentos, pues podemos ir levantando la mano y buscar estas, pues sí, profesionales, personas como tú que nos puedan dar esos servicios. Claro, claro. Y justo yo, bueno, estoy como regresándome un poquito porque quisiera como ir del principio, digamos. A mí me llamó mucho la atención cuando veía, ahora sí que tu currículum, que acompañas a las mujeres en el ciclo de la vida y tienes un círculo para madres e hijas, ¿no? Hablando de la menarquia. Me llamó mucho la atención porque creo que las mujeres, no sé si hoy, no sé cómo se lo están ya, pues sí, presentando a las niñas, pero a mí me tocó todavía que decir, híjole, ya empezó mi ciclo y era, no se dice, nadie tiene que saber, no se te tiene que notar y te están pasando un montón de cosas. Entonces me llamó mucho la atención este círculo que tienes, pues para las madres y las hijas, que además creo que es bien bonito, ¿no? Como no solo las niñas, sino ir acompañadas de sus madres. Sí. Platícame, porfa, de ese círculo. Pues mira, justo ahorita mientras te escucho, como que me cae una correlación y digo, claro, es que el acompañamiento de la gestación, del posparto, del parto, empieza o puede ser un inicio que marque la diferencia desde el momento de la primera menstruación, ¿no? De la primera luna. Entonces, esto que también decía alguna otra invitada que tuviste, de que las parteras y las dulas y las mujeres que estamos al servicio de otras mujeres acompañamos los procesos femeninos desde que comienzan hasta que terminan, ¿no? Que no terminan en sí, pero bueno, desde la menarquia hasta el climaterio. Entonces, bueno, yo me formé como dula y acompañante, tomé una formación en ecosomática que se llama Guía de Sabiduría Matriz. Y en ese proceso fui aprendiendo mucho sobre, bueno, todo lo aprendí, más bien, no mucho, todo, gracias a Adriana, que es mi maestra, mi mentora, pude entender la relación de mis hormonas con mi ciclo y la importancia de darle esa apertura y esa bienvenida y de que nos han enseñado a negarlo, a vivir, o sea, todos los anuncios que tú ves de toallas sanitarias o de productos para la menstruación, el mensaje de trasfondo es, puedes ser productiva, puedes estar como si esto no pasara y no te afectara y sin que te duela. Son mujeres haciendo ejercicio, son mujeres usando ropa blanca, son mujeres haciendo, ¿no? Muy felices, como... Entonces hay una negación, como decías, un tabú, y en esta formación que tomé aprendí un poco la importancia de saberlo nombrar y no solo de nombrarlo, sino de encuerparlo. El ciclo no es solo cuando sangras, ¿no? Sino que estamos... Es todo el tiempo. Es todo el tiempo, es constante, es permanente.
Entonces de ahí surge, nosotros hacemos, gracias al diseño de vivencia ecosomática, estos acompañamientos a mujeres en sus distintas etapas del ciclo. Y yo empecé a hacer estos talleres con niñas porque me los empezaron a pedir las mamás pues de la escuela de mis hijos, o las mamás que también vieron que mi vida se transformó a partir de vivir mi menstruación y mi ciclicidad de otra manera, y de las pláticas que hablábamos. Entonces me decían, oye, quiero un taller con mi hija, y empecé a hacerlos así. Y fue algo que se fue dando de boca en boca, y empezamos a dar cada vez más y más acompañamientos. Y es un taller muy hermoso porque justo hay una confluencia de la visión de la niña, las expectativas, las dudas, los miedos, y el cómo lo vivió la mamá, y el cómo, pues como decías, la mayoría de nosotras tuvimos un acompañamiento nulo. Pues nulo. Sí, ¿cuál? Sí, ¿Dónde? exacto. Ajá, es como hacer las paces, ¿no? Es como hacer las paces, abrirte a ese duelo que tuviste en la infancia como mamá, de decir, no tuve las herramientas, no tuve la información, no tuve la contención, tuve mucho miedo, porque también no solo es el primer día que menstruas o que sangras, que viene tu sangre, sino es cómo vas a ir acompañando todo lo demás a lo largo de ese momento prístimo, hermoso e irrepetible, hacia todo lo que viene después, la vida sexual, el parto, el embarazo, ¿no? Entonces, las niñas lo viven también con mucha curiosidad, pero las mamás hacen este duelo. En los talleres procuramos que este duelo sea compartido, y a partir de su ¿Por qué duelo? Pues el duelo de no haber tenido el acompañamiento en su infancia, ¿no? O sea, Las como madres, que regresamos un ya. poco a ese momento, hacemos un círculo y hablamos mucho de esos tabús, y cómo se sintió en el cuerpo, un poco cómo fue para ellas vivirlo de esta manera y qué quieren ahora para sus hijas. Y ahí empiezan los contrastes, porque las niñas también empiezan a decir qué necesitan, cómo se esperan vivirlo. Hacemos arte terapia, o sea, a través de teatro también. Okay, yo las invito bonito. a hacer como pintar, a hacer como una obra pequeña de qué te imaginas que va a pasar en tu primera menstruación. Y entonces algunas dicen, han hecho canciones, algunas dicen, yo traigo mi estuche con mi toalla y yo te voy a ayudar, y ve al baño, ¿quieres una sudadera? O sea, como que empiezan a abrirse un poco a las herramientas que tienen entre su comunidad, también entre sus pares. Las mamás también empiezan a darse cuenta que no fueron las únicas que no tuvieron un acompañamiento tan asertivo. Y se va haciendo una tribu desde ahí. Sí, ¿no? Exacto. Y las niñas también, sobre todo, empiezan a saber qué está ocurriendo en su cuerpo, ¿no? Claro, porque como lo dijiste hace rato, no nada más es cuando uno está dentro del ciclo y tienes un sangrado, o sea, todo el mes algo está pasando. Y entre mejor lo conozcamos, pues vamos a tomar mejores decisiones, ¿no? Sí. También, ¿no? Cuando llegue, ¿no? Como ya esa etapa donde uno quiera reproducirse o empezar la vida sexual, pues. O no, pero cómo vas y dices, como conociendo el cuerpo y conociéndolo desde la perspectiva ecosomática, es muy hermoso, porque no es el conocimiento solo desde lo mental o desde lo informativo, sino que es desde lo sensorial, desde algo que llama mi maestra la propiocepción. Entonces es un poco ir encuerpando, habitando qué está pasando. No es solo llevar los diarios de, hoy me siento bien o me siento mal, sino estás inflamada, estás reteniendo líquido, cómo está tu popó, cómo estás estreñida o no. Es como ver realmente, conocerlo e irlo habitando. Yo, la verdad es que a partir de que aprendo todo esto, empecé a habitar mis ciclos con otra, totalmente, ¿no? Con otra perspectiva, claro, y otra vitalidad, y que fui aceptando que soy una mujer menstruante y que soy una mujer cíclica, y lleva mucho tiempo, y yo digo... Claro, y es parte de nosotras, ¿no? No es algo que puedas decidir, está y hay que aprender a vivirlo y a transitar. Sí. Oye, justo de estos rituales que existen,
por ejemplo, en el embarazo existe el Blessing Way, ¿no? Ajá. Que bueno, es como bendecir el camino de la maternidad. Ajá. Yo siempre, o sea, embarazada no lo tuve, porque el primero me tocó en pandemia, ¿no? Entonces era como complejo congregar a la gente, pero algo dentro de mí me decía que no era yo la que lo tenía que hacer para mí, sino como que esperaba tal vez que alguna amiga o una mujer de la familia me dijera, oye, Fer, te quiero organizar esto, porque siento que es como todo mundo organiza o quiere organizar el baby shower, ¿no? Exacto. Y todo para el bebé, pero ese es como un ritual de mamá. De mamá, sí. ¿No? Y bueno, no lo tuve y pues mis amigas no estaban en ese rollo, ¿no? Ni siquiera seguro ni sabían que existía este tipo de, sí, de cosas. Sí, o sea, como... Y bueno, y mi amiga que sí estaba en el mismo trip, estábamos embarazadas al mismo tiempo, entonces como que tampoco había mucho por hacer. Pero ¿hay otros rituales durante el embarazo? O sea, yo recuerdo ese, Pues mira, yo creo que, bueno, ese es como el más conocido, pero yo te diría a esa pregunta que el embarazo en sí mismo es un ritual, ¿no? Es un ritual que te conecta en el mejor de los casos e inevitablemente con tu sabiduría, con tu naturaleza. Finalmente los rituales existen desde hace mucho tiempo como un lenguaje de reconexión con eso que se siente perdido, que se siente deshabitado, con eso que se siente vacío y que cada vez está más borrado en nuestra modernidad, en nuestra hiperproductividad. Entonces el embarazo es un ritual en sí mismo. Hay rituales muy hermosos para acompañarlo, pero también como tomar la conciencia y la perspectiva de que lo que ya está ocurriendo en tu cuerpo es sagrado, es vital, es mágico, es espiritual, es fisiológico, es psíquico, ¿no? Es como la estela del mar que se va abriendo con un barco y vas viviéndolo en el momento, en el día a día. Entonces yo creo que el Blessing Way es como un ritual explícito, muy hermoso, es como un baby shower alternativo, como dices, pero con más sentido, con más profundidad. Es como el que la comunidad de mujeres de esa mamá y de ese bebé se reúnan alrededor de ella para bendecir su camino y para compartir cómo fueron sus experiencias de parto, cómo fueron sus propias maternidades. Es como este momento de escucha, de sincronía y de rezo también con la madre tierra, y de decir, aquí viene una mujer que va a parir y que la acompañen las guardianas, los guardianes, los espíritus, y que haya un parto que sea sí, bello, ¿no? Bello y bueno, sí. Y bueno, ya o sea, fíjate, yo veía solo como ritual el parto, o sea, para mí el parto mismo pues es todo un ritual, ¿no? Sí. O sea, desde el momento en que empieza el trabajo de parto hasta que nace la placenta, todo es como muy, ¿no? Sí, un portal. O sea, como decíamos hace rato, antes de llegar a los micrófonos, que una se va, o sea, conecta ahí con otra cosa, decías tú la oxitocina. El viaje, sí. Ajá, te vas a un viaje a traer a tu hijo, ¿no? Sí. Yo quería platicar acerca de qué sucede con la placenta. Yo tuve la fortuna que, bueno, en el hospital en donde tuve a mis hijos, fueron 2 hospitales distintos, y en ambos, sé que ahora ya no los dan, pero a mí todavía me tocó que me dieran la placenta, que me la podía llevar yo a casa y prácticamente hacer lo que yo quisiera con eso. Sí. Desafortunadamente no sé por qué en la mayoría de los hospitales pues no te dan tu placenta. No sé a dónde vayan a parar. Sí, eso ¿no? Es todo un misterio. Sí. Bueno, un misterio, o bueno, si nos ponemos un poco conspiranoicas, hay muchas teorías como oscuras. A ver, sácame una. Yo tengo una idea, pero a ver. Pues es un material muy rico en células madre, ¿no? Entonces hay una leyenda urbana que dice que se llevan, o sea, que a las farmacéuticas. A las farmacéuticas, sí. Sí, porque justo a mí con la placenta,
parte de lo que, ahora sí que los servicios de mi dula, era hacerme la medicina placentaria. Y dentro de esto, de medicina placentaria, pues me hizo champú, me hizo crema. Pero a ver, cuéntanos, para ir explicando quién dice, medicina placentaria, ¿ahora qué se sacaron estas mujeres? ¿Qué es la medicina placentaria? Bueno, mira, a grosso modo, no soy experta en medicina placentaria, pero a grosso modo es un poco las aplicaciones o el uso que se le da a la placenta después de que nació también con bebé y después del parto. Y pues hay muchas corrientes, hay muchas teorías. Está la placentofagia, que es comerte tu propia placenta, hay licuados, hay recetas, hay gente hay mujeres que comen un pedacito de su placenta, está la impresión de la placenta, el encapsulamiento de placenta, la tintura de placenta, y yo ahí te diría, no soy muy fan, no estoy muy a favor, creo que es vital e importantísimo que te den tu placenta. La placenta es un órgano que para muchas culturas originarias de todo el mundo, sobre todo en India, en Oriente, hay una relación también muy espiritual y muy sagrada. Entonces hay partos, lotos se llaman, donde dejan a bebé, nace la placenta y los dejan conectados hasta que deja de latir la placenta, ¿no? Que eso pueden ser minutos, pueden ser horas, o ha habido quien más tiempo, ¿no? Y ponen la placenta en una vasija con flores, porque es un órgano que hay que honrar muchísimo, porque cumplió una misión, es una guardiana de la vida, ¿no? No es nada más como verlo en un intercambio transaccional de uso y de a ver ahora qué me da. Creo que hacer medicina placentaria ya es un poco como muy allá, o sea, como que la placenta ya cumplió esa función, ya hizo ese trabajo sagrado de ser guardiana. ¿Qué hace la placenta? Filtra, bueno, primero provee de oxígeno al bebé a través del cordón umbilical, filtra absolutamente todo lo que pudiera llegar a ser tóxico o nocivo para el bebé en sustancias, produce sus propias hormonas para sostener el embarazo, o sea, es un órgano súper vital, súper importante, es una conexión, ¿no? Además, muy íntima con el bebé, el cordón umbilical, que es, pues, todos tenemos esa cicatriz, es nuestra memoria más antigua de la vida, y también mucho de lo que se ve sagrado es como que la vista del bebé cuando está en el claustro, en el vientre materno, es justo este árbol placentario hermoso, que si tú ves impresiones y fotografías. A mí me hicieron yo tengo la impresión, se las voy a mostrar, las voy a subir a las redes. Sí. Es muy bello ver, porque además tengo la impresión de las dos placentas. Son no totalmente distintas, pero sí son muy distintas en tamaño, en forma, y es muy bello, ¿no? Como ver ahí el árbol de vida de mis hijos. Exacto, sí. Hay quienes leen la placenta y te pueden decir un poco, como si fuera una especie de bola mágica para saber un poco el pasado, el presente y el futuro de ese bebé. Pero sobre todo entonces con la medicina placentaria creo que es yo prefiero, como te decía, creo que es vital y es una postura importantísima que podamos recuperar las placentas de nuestros partos y de nuestros hijos y honrarlas. O sea, ya si tú quieres hacer la impresión, si quieres hacer cápsulas, tintura, pero creo que eso de recuperarla, de darle su lugar, de darle su espacio, es lo más importante, es lo más vital, de dar ese agradecimiento, porque sí realmente pues es quien sostiene la vida. O sea, sí somos nosotras como madres, y es nuestro cuerpo y es nuestro flujo sanguíneo y nuestro corazón, pero también la placenta ayuda un poco no ayuda un poco, sino que es este órgano vital que sostiene el embarazo, o sea, la placenta se empieza a formar desde que se hace la mórula, que es como esta célula que se va multidividiendo rápidamente, que es lo que somos, y o sea, nos formamos. Es como una hermana gemela, nos formamos al mismo tiempo que se va formando nuestra placenta. Unas células se dedican a hacer placenta y otras a hacer bebé. Okay. Entonces, y van creciendo juntas,
y los primeros 3 meses vamos al mismo ritmo y después la placenta a los 3 meses llega a su etapa madura y es cuando como sostiene, enraiza y es como... Todo lo demás. Exacto. Ok. Bueno, a mí sí me hicieron Ajá. las cápsulas. Sí. Eso se lo pregunté, sobre todo para la segunda, le pregunté a la ginecóloga, dije, oye, ¿me recomiendas? Me dijo, sí, te va a ayudar a estabilizar lo hormonal. Uh-huh. Tengo la impresión, que a mí me parece bellísimo, lo tengo ahí en unos cuadros en el cuarto, Sí. ¿no? Me despierto, es de las primeras cosas que veo. ¿Qué más hicimos con la placenta? Ah, bueno, con el cordón, con lo que queda del cordón, Uh-huh. se hizo como un atrapasueños. Ay, Y los qué niños lindo. los tienen ahí en su cuarto, ¿no? Uh-huh. Entonces les digo, pues esto es parte de tu cordón, y les llama mucho la atención. Se usó parte de la placenta también para, como dices, tiene muchas células madre, Uh-huh. y entonces, o sea, después tuve una pérdida de pelo, pero en ese momento con la lactancia, pues uno pierde mucho pelo. Entonces me lo pusieron en un champú también. Ok, sí, Por eso sí. también creo que pues esas placentas que no se las dan a las mamás, pues terminarán en alguna crema Sí, o sí. que diga con célula madre, ajá, pero ¿de quién? ¿De qué madre? Uh-huh. ¿De qué mamá? Y y siento que me ayudó mucho. De hecho, Sí. mi abuela o sea, una prima y yo tuvimos a los bebés más o menos al mismo tiempo. Y me decía, ¿no le compartes un poco de tu champú a tu prima porque se le cae el pelo horrible? Y yo, ¡no! ¡Es mía! Sí, cada gota es exacto, esto es mío, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que hicieron, que sí he usado poco, como unas laminitas, que son como una especie de, como curitas. Uh-huh. Y entonces, pues, un par de veces, ¿no? No mucho, se han cortado los niños. Sí. Y entonces se lo pongo como curita. Uh-huh. Y la verdad es que le sana como, sí, como que se adhiere ahí, ¿no? Sí. Y entonces, sí es algo, híjole, sí, un órgano vital que ayudó a que sobreviva, pero a la vez, bueno, yo que he podido ver como en estas otras sí, cosas. claro. Ajá. O sea, no niego que haya obviamente muchos beneficios. Al final es un órgano que está hecho para eso, ¿no? Para dar. Uh-huh. Y creo que también simbólicamente es muy hermoso como poderla seguir, es una forma de honrarla también, ¿no? De alguna manera, poderla seguir llamando a que sea, a que haga ese vínculo como de sanación. Me encanta Uh-huh. la metáfora del curita porque es como, bueno, aquí está, y en muchas culturas, cuando siembran la placenta, bebé va, o ese hombre, esa mujer, ese ser que nació de esa placenta, va a donde, si sabe dónde está sembrada, va a donde está sembrada. Y cuando hay un momento de obnubilación, de, pues sí, de que no tienes rumbo, de que no sabes muy bien a dónde ir, vas y te sientas y hablas con tu placenta y tu placenta pues te da respuestas, ¿no? Entonces, mira, pues sí, que claro, también es ¿no? muy Ir haciendo ese árbol. Ese árbol, ese vínculo que finalmente ahí está tu cicatriz, es Uh-huh. eterno. Y es también algo muy hermoso porque es un órgano que hace equilibrios, ¿no? Entre la vida y la muerte. Bebé nace a la vida y la placenta muere. Sí. Claro. Oye, y estos rituales y cosas que existen ya en el posparto. Uh-huh. A mí me tocó algo muy lindo. Yo no se lo pedía a mi mamá, pero yo recuerdo que cuando llegó a casa, llegó así con un montón de ramas, ¿no? Yo dije, bueno, ¿y esta qué trae? Ay, qué lindo. Y me hizo un baño posparto. Uh-huh. Les digo, yo soy del puerto de Veracruz y alguien allá le dijo, oye, ahorita que nazca, tu nieto, llévale estas, hierbas a tu hija, le haces, ¿no? Un té, un gran té, y la metes a bañar en eso, ¿no? Que esté calientito Uh-huh. para los entuertos. Decía, Sí. no sé qué sean los entuertos. ¿Qué es los entuertos? Dime. Pues, según mis abuelas y mi madre, los entuertos son cuando empieza a acomodarse
todo dentro de tu cuerpo, que ya no está ocupado ese espacio enorme que ocupaba bebé, placenta, el líquido amniótico, y entonces empiezan los órganos a volver a su sitio y a recuperar como su tamaño y su espacio, ¿no? Entonces los entuertos es toda esa como que parece que las tripas se te mueve, que se te jala. Y sí es un poco doloroso, la verdad. Sí, sí. Y además está conectado, es muy hermoso con la lactancia, o sea, entre cuando hay succión, estos retortijones empiezan a sentirse en el cuerpo, o sea, hay una conexión en donde la lactancia también ayuda a todo ese reacomodo, es como estarle manteniendo la señal de estamos en posparto y seguimos como en este flujo y el cuerpo se sigue acomodando. Entonces sí, los entuertos es eso, es cuando entra también desde otra perspectiva, sí te entra mucho el frío en el momento de parir, que es muy común. Entonces se hace el baño para calentar de nuevo el cuerpo y la matriz sobre todo. Ok, sí, a mí me pareció muy lindo este detalle que tuvo mi madre de llegar y teníamos una tina, entonces me dijo, a ver, yo te cuido al niño y te vas a meter a bañar. Y fue por muchos lados muy bello, porque es verdad, esto que dices del frío, o sea, yo me acuerdo que temblaba, o sea, yo tenía mucho, mucho frío, ¿no? En las noches. Entonces entrar como a este momento, ¿no? De calientito. Pero era como, sí lo que me estaba dando las hierbas, sí este baño y este tiempo para mí, pero sobre todo como que vi el amor de mi madre también ahí, ¿no? De que ella traía estas hierbas, ¿no? Fue como muy, muy bello. Y bueno, sé que también está, que ya todo lo demás pues no lo hice, ¿no? Como esto del cierre de caderas, ¿qué otros? Pues bueno, yo le llamo rituales, no sé si tal sí cual son rituales y son, ¿por qué son rituales? Porque son esto, como una apertura en el momento crucial. No hacemos rituales por todo, son rituales específicos y en momentos parteaguas como lo es un parto, como lo es un duelo, como lo es una pérdida o un nacimiento o una primera luna, ¿no? Entonces son momentos que los llaman también rituales de paso. ¿Por qué? Porque es una transformación completa de la vida y vamos teniendo justo nuestra ciclicidad, nos va marcando esos rituales de paso. La primera luna es uno, el inicio de la vida sexual, el embarazo, el posparto son otro y el climaterio, la menopausia es otro. Entonces son rituales que se anclan en el cuerpo. Entonces, ¿por qué los llamamos rituales? Porque acompañamos, le damos esa presencia, ese espacio para ser visto, para ser nombrado a ese acontecimiento fisiológico y hacemos como esa conexión, o así lo siento yo un poco, como es conectar ese momento tan importante en la vida de alguien, en una mujer en específico, cómo lo conectas con la tierra, con las hierbas, con que no estamos desconectadas, ¿no? Es como recordarnos a nosotras mismas que somos parte de todo y que justo los heredamos, ¿no? O sea, también son rituales que van pasando, que vienen desde hace muchísimos años, que se van, que se conservan porque son indispensables, porque son necesarios. Ajá. Sí, justo ahora que pensaba, ¿no? En este episodio, digo, yo tuve esa fortuna, ¿no? Que mi mamá llegara a hacer este ritual. Yo no lo conocía, yo no se lo pedí, ella llegó y lo hizo. Y para mí fue muy significativo. Porque además me acuerdo que yo yo lloraba. O sea, en la tina yo estaba conmovida, estaba llorando, disfrutando el momento, pero pasaron muchas cosas, ¿no? Y haciendo, ¿no? Como pensando en este episodio, decía, qué curioso, y me pareció hasta un poco triste, que todos estos rituales, como tú ahorita lo decías, pues son herencia. Y digo triste porque creo que son las familias, son las tribus, son las amigas las que deberían de llegar con esta nueva mamá a decir, te traigo las hierbas, te traigo un rebozo para hacerte el cierre de caderas, ¿no? Por ejemplo, mi mamá también lo que hizo después fue como
me ayudó como a vendarme, en el segundo ya no, porque tuve una diástasis, entonces era como, no te No vendes, no hagas recomendado, nada de ajá. eso, ¿no? Pero ella estaba como, con lo que sabía, con las herramientas que tenía, era como, te ayudo a ir cerrando este momento. Momento. Pero hoy, digo, afortunadamente, tú, otras dulas, otras mujeres, dan estos servicios. Sí, Pero ahora los tenemos que buscar. Si es que nos informamos y sabemos que existen, los queremos, tenemos el privilegio de pagarlos, exacto. los podemos tener. Ujú. Cuando pues no era así o no tendría que ser así, Sí, ¿no? Tendría que ser como algo pues de nuestra comunidad y nuestra tribu cercana, nuestras madres, abuelas, familia, que nos cuidaran de esa manera sí, y se han ido perdiendo. O sea, creo que pues sí para la mayoría no tuvieron esa mamá que les fuera a hacer su claro, bañito. sí. Yo creo que es un poco también ocurre en contextos urbanizados como el nuestro, en donde pues la desconexión ya es Ujú. muy fuerte. Somos una ciudad también de migración, o sea, entonces vamos perdiendo lazos y vínculos con con los rituales y con las tradiciones de nuestros pueblos de origen o de nuestras familias de origen. Eh, entonces, se va perdiendo. Yo creo que hay comunidades en donde sí se conserva muchísimo, eh, pero finalmente, como dices, es algo que hay que buscar, ya sea que llegue a ti como llegó en este momento hermoso con tu mamá. En mi caso, por ejemplo, mi mamá no me hizo el baño de hierbas, ella tampoco recibió uno, pero me trajo una almohada hermosa, gigante para lactancia. Ajá. Y yo me acuerdo que también lloraba y decía, al final, pues son los gestos de la presencia, de Ujú. estar, del Del cuidado, del acompañamiento. Ujú. acompañamiento. Pero bueno, estos rituales, por ejemplo, el baño, como dices, llorabas porque justo son momentos en donde reconectas, o sea, es como yo digo, si el parto es partirse en dos, porque eso es lo que pasa, porque somos uno y después hay dos de ese cuerpo, o tres si contamos a la placenta. Si parir es partirse, si parir es partir en el sentido también de irse a otro lado, porque nos vamos, porque es un portal que atravesamos, ¿no? Ancestralmente siempre ha sido un portal, estos rituales fisiológicos. Entonces, los rituales es como dar espacio para volver, Mm. para regresar, para reacomodar, para re... son un refugio, son un espacio de reconexión con el agua, con el fuego, con el aire, con las hierbas, con la tierra, con la naturaleza, y es recibir la medicina no solo, o sea, la medicina herbal, sino también es la medicina de, hay todo esto que te sostiene, existe todo este mundo que está para ti, diste la vida, pero tú también eres cuidada, tú también eres bendecida, tú también, o sea, es como también Sí, darse, no solo eres bendecida, perdón, por tener un sí, bebé ahí al lado que cuidar, ¿no? exacto, Porque eso es una carga, dura, sí, ¿no? muy, Eres bendecida desde en, la tierra, por eso la en herbolaria todo, me parece como también muy bella en ese sentido, ¿no? sí, Que desde la tierra podemos nosotros. llega, sí, Ajá. y entonces, bueno, estos rituales acompañan a muchas mamás, a muchas mujeres también en duelo, también está, no solo es para el nacimiento, sino que también para las pérdidas. Es esto, es volver a abrir espacio para poder ser, es como si tuvieras el rompecabezas y empezaras un poco a tener el tiempo de unir las piezas. Ujú. No es una medicina, bueno, sí es inmediata porque recibes el calor, recibes las sustancias de las plantas, pero también es una medicina que va haciendo, todo pasa tan rápido, tan Ujú. Sí, intempestivamente, claro. que después este ritual te da el tiempo, te da la lentitud. Nosotras recomendamos que el baño sea, bueno, al menos como yo lo trabajo, yo no llego y te baño nada más, ¿no? Sino que eso es suficiente, pero a mí me gusta un poco conocer la historia de ese bebé, de ese parto, de esa mujer que necesita hacer la intención con las hierbas, hacer la intención con los elementos.
y un poco darle mucho espacio a la escucha no catártica, no desde el, ¡ay, qué horror esto! No desde la activación del sistema nervioso o de la guerrera o de la lucha, de esto tendría que cambiar o me pasó, y entonces, sino un poco de la escucha compasiva y de la escucha en donde yo puedo recibir todo lo que tú tienes para compartir. Y de alguna forma también tú recibes lo que yo tengo para compartirte, y es un intercambio, ¿no? De las dos. Entonces es trabajar con la intención hacia las hierbas, hacia los elementos, y abrir ese espacio para la escucha, para la contención, para recordar que hay tiempo de rearmarte, de reacomodarte, que algo terminó y algo va a comenzar. Sí. Qué bonito, ¿no? Esto de cuidar a quien cuide, lo que decías ahorita de lo de la almohadota de la lactancia, y que justo no hubo un baño de hierbas porque tu mamá no lo tuvo, ¿no? Yo no sé si mi mamá lo tuvo, francamente. Mira. Pero, o sea, me lleva a esto, ¿no? Como que aprendemos de lo que vemos, sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo no hubiera tenido una asesora de lactancia, no hubiera tenido una lactancia exitosa, porque yo no lo vi. Aunque sí hay fotos de donde mi mamá me está amamantando, o sea, también yo veo, o lo que yo recuerdo con mi hermano era un biberón, y lo que fui viendo después eran biberones, no veía senos dando de comer a bebés. Exacto. Entonces, desde ahí yo creo que eso iba a ser complejo, porque no lo estaba viendo, yo no lo estaba aprendiendo. Y bueno, repito, ¿no? Por eso tal vez tenemos que ir como a estos servicios que que los proveen, ¿no? Otras mujeres, porque hemos perdido en nuestra cotidianidad. Sí, en la cotidianidad, como dices, urbanizada, hemos perdido esas conexiones. Y eso me lleva justo a pensar hoy en día, ¿no? Se habla mucho del autocuidado. Y a mí me salen muchas cosas en pues en las redes, ¿no? Sí. Del autocuidado. Y me pongo a pensar también en realmente cuál es el autocuidado que necesitamos como mujeres madres. Creo yo que no es ir a un spa. Creo que son este tipo de rituales que lo dijiste ahorita, como cosas que nos hagan frenar, que nos den tiempo de mirarnos, de ser escuchadas y como de ir armando, ¿no? Rompecabezas de algo nuevo también. Sí. ¿no? O sea, no sé qué piensas tú sobre esto del autocuidado, ¿no? Pues creo que en muchos sentidos comparto contigo que hay como un boom, que hay como una necesidad de decirte cómo te tienes que cuidar, qué tienes que comer, cuánto tienes que comer, cuánto tienes que hacer de ejercicio, cuánto no, si vas a ir a un médico así o asá, si vas a ir al médico alopático o no, si vas a tener que ir a terapia. O sea, hay como una hiper demanda de ese autocuidado que por un lado creo que es necesario voltear a mirarnos, sobre todo en el caso de las mujeres que hemos estado tan relegadas históricamente y constantemente en el tema de los cuidados. O sea, nosotras somos quienes ofrecemos los trabajos de cuidados, pero no quienes los solemos recibir. Entonces claro, hay como este rezago. Creo que es importante dar esa mirada al autocuidado, pero también es importante cuidar que no venga desde estos mandatos que nos siguen queriendo decir cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y con quién hacer, para qué hacerlo y cómo tendría que ser. O sea, ya nos siguen formando estereotipos y nos siguen formando estándares, cómo se ve a alguien que se autocuida, cómo es alguien que tiene un autocuidado formidable. O sea, siempre estamos pendientes de estas métricas, de estos mandatos, de esta información, y que hay otro riesgo también muy fuerte, que es el de la hiperindividualización, que es como ya no te necesito, no necesito vínculos, no necesito redes, no necesito nada, yo me cuido a mí misma o a mí mismo, y yo sé lo que es mejor para mí. Es como también ponerte en un lugar pues de mucha autosuficiencia, de mucha soberbia, que es totalmente antinatural. Claro. Somos mamíferos, somos seres de comunidad, somos seres de conexión, de mirada, de tacto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con el discurso del autocuidado, pero también hay que mirarnos y creo que podríamos apostar a que cada una de nosotras vaya entendiendo
cuál es su forma de autocuidado, ¿no? La propia, la personal, la necesaria, porque definitivamente pues cada una tendrá sus propias necesidades, ¿no? Sí, pero justo es importante, ¿no? Como no caer en estas métricas que mencionas. Sí. O sea, yo sé que justo, ¿no? Desde la medicina tradicional, no, bueno, tradicional llamándolo a lo que ya es como lo más normal, ¿no? En una sociedad así, ¿no? De productividad, que seguramente te dirán, sigue con estos multivitamínicos y y no como todo mucho más sintético y también pues estos autocuidados donde ahorita que decías del individualismo como que también nos desconecta no de nuestros hijos, que es como, bueno, yo voy a tomar este tiempo para mí y entonces me voy a ir tengo que hacer ejercicio porque es parte de mi autocuidado. O sea, sí, sí te tienes que cuidar también de una manera física, pero hay que, ¿no? Saber esto que nos conecta contra lo que nos está desconectando del aquí y ahora, de nuestra pareja, de nuestros hijos, ¿no? Porque también eso, tal vez el autocuidado es cuidar estas relaciones, ¿no? Yo creo que es parte fundamental del autocuidado, cuidar tus vínculos, procurarlos, procurar la reciprocidad, la escucha, el no juicio, el poderte presentar frente a alguien y escuchar su versión sin querer tú salvarle, sin querer proyectarte, ¿no? Como abrir ese espacio, como dice mi maestro Scott, y muchas otras teorías y culturas, es abrir el corazón, estar con el corazón abierto, estar en presencia, estar como, creo que eso es una forma de autocuidado muy importante y también, pues sí, o sea, no desdeñar que somos comunidad, que somos vínculo y que es una interacción. Este cuidado que vemos ahora es mucho ya hay toda una cultura, una economía del cuidado, claro. Es algo de consumo, es algo que se vende y que es muy redituable, ¿no? Entonces, pero realmente hasta dónde, mucho de lo que decías, hasta dónde te estás haciendo verdaderamente cargo de ti y hasta dónde es también una fuga, un punto de no mirarte, de no estar consciente de tus necesidades y de evadirte, ¿no? Y de estar como en el mundo allá afuera, me estoy cuidando porque voy al gym o me estoy cuidando porque salgo a correr o me estoy cuidando, pero preguntarnos un poco por qué. Quizás si te sientas muy bien, ¿no? Pero que sea un momento para ti, pero que lo tengas como más claro, ¿no? Claro. Sí. Donde está la conexión en primera contigo y luego, ¿no? Exacto. Con los demás. Con los demás. Y también decías, hablábamos de la crianza, que hay un poco de ahora detractores, y creo que también esta cultura del súper autocuidado, pues va mucho en función de demandarles a las mujeres todavía más, ¿no? O sea, como Exacto. Ahora también y entendemos el cuidado también. Como estar disponibles, estar bellas, estar súper bien vestidas, tener un modelo de cuerpo, un estándar de cuerpo. O sea, hacia dónde está yendo todo prisa por el autocuidado que en realidad nos está despegando de nosotros, ¿no? De nosotras. Claro. Y justo ahorita mencionaste, ¿no? La crianza, que es algo también en lo que acompañas a padres y madres en esta crianza. ¿Por qué la crianza se tiene que acompañar también? Uy, porque también creo que es vital tener referencias, tener escucha, tener... sí, que tu referencia no solo sea lo que hizo mi mamá o mi tía, ¿verdad? Exacto, o lo que leíste en el libro, ¿no? Ajá. O lo que aprendiste. Claro, poniéndolo en práctica. En práctica. Y justo son procesos que necesitan eso, que necesitan comunidad, que necesitan intercambio, que necesitan, oye, ¿tú cómo lo hiciste? Lo estoy haciendo bien, porque estamos también criando en general desde lugares, desde una culpa gigante y enorme, y con un cuadrito cada vez más pequeño de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que sí es cool, de lo que está padrísimo. Te estás autoobservando, autoenjuiciando constantemente. Sí, es súper cansado. Es súper agotador.
te estás friccionando contigo misma todo el tiempo, porque a ver, también todos esos mandatos, es imposible sostener una crianza así si no estás tú regulada, si no estás tú en tu propio trabajo personal, y que también hay que tener el cuidado de que esa crianza respetuosa no es respetuosa también contigo, Eso, ¿no? eso es súper importante. Yo ayer sí tuve que decir a mi hijo, ¿me esperas? Sí. Mamá tiene que respirar. Sí. O sea, como yo siento eso, ¿no? Que no les tengo que mostrar que yo soy la todopoderosa y que todo el tiempo voy a estar bien y perfecta. No, hay momentos donde yo necesito. Y la verdad es que, no sé, creo que les pasa a la mayoría. Tal vez te encierras en el baño a tener esos 5 minutos. A mí ya me cansó encerrarme en el baño a tener, porque la verdad de las cosas es que tampoco me dejan estar ahí en el baño, paz. Es exacto. Como de verdad no puedo ni estar aquí en paz, déjenme bañarme en paz. Entonces ya lo he dicho en voz alta, ¿no? Necesito tiempo. Sí. Necesito respirar, ¿no? Entonces, sí, esto que mencionas poner de primera línea una necesidad auténtica. Oye, yo sé que tú estás necesitando esto en este momento, que es muy importante, pero yo necesito parar, ¿no? Y uno no lo puedes decir así de lindo y dulce, ya después lo podrás aclarar, pero es así, uno necesita, y en una sociedad como esta, en una ciudad, en estos contextos donde no hay, o sea, me acordé, hubo una exposición muy, muy padre en el MUAC sobre la maternidad. Ay, sí, la vi, me encantó. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero justo decía. No me acuerdo. Ahí se los pongo porque sí, en este momento no me llega. No es la maternidad, es el sistema que la acompaña. Esto es estructural. Entonces, sí, la maternidad puede ser tediosa, puede ser horrible, porque justo no existen esas estructuras de apoyo. No existe un trabajo que te dé horas laborales que sean compatibles con tu maternidad. Estamos hiperdemandadas, exigidas, ¿no? Sí, totalmente. Y a veces hiper autoexigidas y autodemandadas. O sea, ya estamos tan entrenadas para rendir y para hacer y no solo las mujeres, ¿no? También esto es un tema que nos compete a todos, pero sí sostener la maternidad en contextos tan desgastantes y que nos dejan tan solas, sí, es por muy eso difícil no explotar. Que el día no nos alcanza en el tiempo, sí. ¿No? Y es verdad, o sea, te puedes levantar muy tarde y acostarte muy tarde y nunca alcanza el tiempo por estas demandas. Bueno, es algo que yo estoy trabajando, ¿no? Entre la culpa y el sentirme eso sumamente demandada por donde volteo, siempre hay algo que tengo que hacer que no estoy haciendo. Es como, esperen, ¿no? Sí, sí. Y ahorita dijiste algo que me gustó pensarlo así, no sé. La crianza respetuosa, que no sea nada más hacia el niño, sino que sea algo recíproco, ¿no? Enseñarle también al niño a que en esta crianza los dos nos tenemos que respetar. Sí, sí. ¿No? El respeto es de un lado a otro y entonces yo me quedo también con eso. Sí, con que eres importante. Quizá podríamos cambiar la palabra a crianza regulada, ¿no? Corregulada, cómo nos corregulamos juntos. Es todo un desafío, pero sí, bueno. Caray. Oye, pues muchísimas gracias por venir a platicar de estos procesos, de estos rituales. Ojalá tengan la oportunidad. Y les voy a decir, no porque ya hayan pasado igual 2 años de que nació su bebé, no echen en saco roto esto de estos bañitos o tener estos momentos, o igual un blazing way entre las amigas donde cada una pueda tener ese momento y ese espacio de poner pausa al rush que traemos y hacer estos rituales, ¿no? Que nos van acompañando. Es hermoso, no conozco a alguien que diga, ay no, qué feo estuvo. Lo disfrutan. Muchísimas gracias por estar aquí. Acá vamos a poner las redes para que también te puedan encontrar si quieren pues ese servicio, pero dinos por favor para quienes nos están escuchando. Bueno, pues mi Instagram es Árbol Secreto. Soy Ana Carla Romeu, me encuentran así en Instagram como Árbol Secreto y también arbolsecreto.com.mx. Perfecto. Pues muchísimas gracias por escucharnos un día más.